Para contarte sobre esto, primero debo hablarte de Clint Rockwell. Lo conozco desde hace unos 8 años. Siempre fue extraño, por decirlo de alguna manera, pero no en el sentido de ser un marginado. En realidad, era lo contrario. Supongo que extraño no era la palabra correcta. Digamos que era excepcional. Si tuviera que resumir su vida rápidamente, sería algo así: notas perfectas desde la primaria hasta la universidad, becas completas a universidades de la Ivy League, ofertas de prácticas por doquier justo después de su primer año de licenciatura. Asombrosamente carismático y apuesto, al punto de que nadie parecía sentir amargura hacia él. Tampoco celos, simplemente lo admiraba. Pero a pesar de todas las fiestas a las que lo invitaban, todos los intentos de amistad, todas las chicas que se le lanzaban, él eligió ser un solitario. De hecho, yo era la única persona con la que hablaba. No podría decirte por qué me eligió como conocido. Simplemente lo hizo. Y déjame decirte, yo era tan promedio como se puede ser, salvo por una vida de monotonía. Todo comenzó en 7º grado. Acababa de reprobar un examen de geometría. Para ser justos, realmente no estudié para él, pero bueno. Clint estaba sentado justo a mi lado. Lo vi echar un vistazo indiferente a su papel antes de dejarlo. Obtuvo un 100. Por supuesto que lo hizo. Supongo que me vio mirando porque miró mi papel y se rió entre dientes. Fue un poco embarazoso, claro, pero en lugar de lanzar un insulto, me preguntó si quería ir a su casa después de la escuela para estudiar, tal vez jugar algunos videojuegos. Acepté. Ahí fue cuando empecé a vislumbrar sus ideales. Verás, nunca estaba satisfecho con nada. Recuerdo nuestras conversaciones sobre lo que queríamos hacer en el futuro. Yo tenía todas las respuestas genéricas. Comprar un Lamborghini, una casa grande, casarme con Megan Fox. Era un idiota. Pero Clint, él quería algo diferente. Tenía aspiraciones más grandes. Aventura, me dijo. Ir a algún lugar inexplorado o descubrir algo nuevo. Ya sabes, algo que nadie haya visto antes. En ese momento, no entendía a qué se refería. ¿Qué, como Júpiter o algo así?, le pregunté. Él solo se rió entre dientes. Tal vez. Algo así. En ese momento, no podía comprender por qué querría ir al espacio. No hay nada allá arriba, le dije. ¿Cuál es el punto? Él solo me miró divertido, pero no era una mirada de superioridad contenciosa. No era así. Sabía que no podía haber entendido, pero no me culpó por ello. Bueno, piensa en ello. La vida de las personas se ha vuelto monótona. Cuando tenemos todas las comodidades del mundo, todo se convierte en estructura o rutina. Es como si no hubiera nada nuevo. Como si nuestro destino estuviera decidido para cuando salimos de la universidad. Para mí, ese es el peor resultado posible. Y por eso vemos películas y leemos libros. Se llama escapismo. Simplemente buscamos historias que sean infinitamente más satisfactorias que la que estamos viviendo. Piensa en ello. ¿Qué tenemos realmente por delante? Hablaba mucho de esta manera, pero no sonaba suicida. Era otra cosa. Este tipo estaba más allá de lo motivado. Lo podía ver. Pero, para ser honesto, no podría decirte qué hacía en las largas horas que pasaba solo en su habitación. Nunca hablaba de eso. Para cuando él se fue a Caltech y yo a Penn State, comenzamos a distanciarnos. De hecho, después del primer año de su maestría, dejó de hablarme por completo. Dejó de hablar con cualquiera, en realidad. Cuando no volvió a casa para las vacaciones de primavera, sus padres llamaron a la policía. Aparentemente, también había dejado de asistir a clases. Lo busqué, pero no había rastros.
Era un caso frío sin avance. Sin embargo, recuerdo la última vez que nos comunicamos. Me había enviado un mensaje por Facebook. Esto es todo lo que decía: ¿quieres ser parte de algo? Es un proyecto en el que estoy trabajando. Puedo explicarte más luego. Le envié un mensaje preguntando por detalles, pero nunca respondió. Eso fue lo último que supe de él durante unos 7 años. Eso fue antes de que tocara a mi puerta en medio de la noche hace unas horas. Al principio no iba a abrir. Este tipo de historias nunca terminan bien. Sin embargo, fue entonces cuando escuché mi nombre llamado por una voz vagamente familiar. No podía creer lo que oía. Miré por la mirilla y vi lo que parecía ser una persona sin hogar. Estaba sucio, con ropa andrajosa, una barba enorme y un aspecto descuidado en general. Pero reconocí esos ojos al instante. Reconocí esa chispa. Ira Clint. Lo abrí y lo saludé con incredulidad. Pero antes de que pudiera bombardearlo con preguntas, me detuvo. Hola. Mira, no te asustes. Te explicaré todo. Tal vez déjame ducharme primero, ¿de acuerdo? Me mostró su sonrisa ganadora, aunque sus dientes ya no eran lo que solían ser. Oh, es realmente bueno verte, por cierto. Fue entonces cuando me fijé más de cerca en su figura. Era más grande de lo que recordaba, más corpulento, parecía que había ganado 10 kilos de músculo. Su rostro de modelo ahora estaba curtido y cubierto de cicatrices. También olía a sudor y suciedad. Esto era absolutamente una locura, por decirlo menos. Después de que se lavó y se acomodó en el sofá, lo contó todo. Aparentemente, durante la segunda mitad de su año de licenciatura, fue abordado por su profesor de física, Joel Rust. Un excéntrico de 42 años, pero supuestamente brillante. Rust le había hablado de un proyecto que estaba llevando a cabo, algo que necesitaba mantenerse en secreto. Clint se rió cuando me lo contó. Tuvimos que llamarlo así. Si realmente supieran en qué estábamos metidos, el financiamiento se habría esfumado. Había 14 personas involucradas en esto, 2 físicos teóricos, 3 cosmólogos, 2 jóvenes buscadores de emociones, 2 ex-Navy SEALs, un soldado estadounidense dado de baja, un arqueólogo, un luchador de MMA retirado, un empresario desacreditado y un vagabundo suicida que Rust encontró intentando saltar de un puente. Era un grupo extraño, sin duda, pero todos compartíamos ideas similares. Por una razón u otra, todos buscábamos alejarnos de este mundo, buscando otra frontera. Al parecer, durante unas vacaciones, Rust había descubierto algo peculiar en una costa remota de las islas del sur en Nueva Zelanda, algo sobre el estrecho de Cook. Rust explicó que había estado viendo una especie de niebla extraña y densa que colgaba bajo las nubes. Supongo que no sabíamos realmente a qué se refería con eso, nunca lo explicó del todo. Durante años, pasó sus veranos allí observándolo por sí mismo y luego dedicó cada segundo de su tiempo libre a analizar sus observaciones. Finalmente, contó con la ayuda de algunos cosmólogos y otros físicos. Clint me miró. Parecía tener problemas para contener una gran sonrisa. ¿Sabes cuál fue la teoría a la que llegaron? Negué con la cabeza. Era un pasaje a otro lugar, como un universo diferente, por así decirlo. Esto me dejó atónito. Fui escéptico por un segundo, pero luego pensé en con quién estaba hablando y lo extraña que era toda esta situación. Solo seguí escuchando. Le pregunté cómo lo habían descubierto. ¿Quieres los detalles? Pensé en ello. No, en realidad no. La ciencia nunca fue mi fuerte. De todos modos, me contó cómo Rust había comenzado a realizar experimentos. Volaba un dron hacia la niebla siempre que se avecinaba una tormenta. Esos eran los únicos momentos en que era visible. Estimaba que,
después de que desaparecía, abría una ventana de unos 3 minutos en la que podía controlarlo. Después de eso, se perdía para siempre. Por eso necesitábamos el financiamiento. Esto era caro. La culminación de todos estos experimentos e investigaciones debía ser un viaje hacia la niebla, solo para ver qué encontrarían. Y fue entonces cuando Rost comenzó a formar el equipo. Le tomó un tiempo, pero finalmente reunió a las personas que consideraba aptas para algo así, junto con otros investigadores involucrados. Dijo que me eligió por un ensayo que escribí para una clase. El tema era sobre lo que el universo significaba para nosotros como individuos. Supongo que lo que escribí le habló, pero estoy seguro de que también tenía otras razones. Ahora, mientras que los exmilitares y los buscadores de emociones fuertes estaban en buena forma, Rust y los investigadores no lo estaban. Verás, nadie sabía realmente qué esperar. Quiero decir, por eso teníamos que entrenar. Fuerza, agilidad, de todo. Ninguno de nosotros quería quedarse atrás. Después de unos 3 años, se consideraron listos para partir. El gran día finalmente llegó. Un cálido día de primavera en California, y uno particularmente agitado en las islas del sur. Rost, Clint y el resto del equipo se subieron a un avión privado propiedad del empresario. Llevaron con ellos provisiones para meses, armas, botiquines de primeros auxilios y equipo de investigación. Paracaídas también, por si acaso. Todo lo que se te ocurra. Curiosamente, el vagabundo era la única persona que sabía pilotar. Recuerdo haber pensado que todo esto era una locura. Espera. ¿Así que realmente iban a hacerlo? ¿Nadie tenía miedo de lo que podría pasar? Se rió. Así que, tenemos un montón de investigadores locos, soldados marcados por el combate, buscadores de emociones, un tipo suicida y, bueno, mejor no empiezo con lo mío. De todos modos, ¿crees que nos importaba? Así que, para responder a tu pregunta, no teníamos miedo. Resulta que comprendieron de qué hablaba Rust cuando se acercaron a la cosa. Aparentemente, la niebla era de un gris oscuro, casi negro. Estaba tal vez a 100 metros por debajo de las nubes. Era enorme. La parte más extraña era que no se movía en absoluto. Podías ver claramente dónde comenzaba y dónde terminaba. Todos se prepararon al entrar. De repente, se sumergieron en la oscuridad. Flint dijo que podía ver la silueta de la anticipación en el rostro de todos por las débiles luces de la cabina. Después de 3 minutos, el avión comenzó a fallar. Aquí viene la parte complicada. Rust nunca le dijo a nadie sobre los experimentos con drones hasta después. Así que cuando esto sucedió, todos se sorprendieron. Todos empezaron a entrar en pánico. Nadie lo esperaba, pero poco después, una ola de luz llenó el avión. Lo que vieron por las ventanas era incomprensible. Un paisaje oscuro y amenazante. Lluvias intensas golpeaban las ventanas mientras una cacofonía de relámpagos violentos estallaba a su alrededor. Para empeorar las cosas, el avión se dirigía hacia abajo, hacia un océano negro debajo. A medida que se acercaban, podían notar que definitivamente había movimiento en el agua. Mucho movimiento. Y no eran solo olas. Afortunadamente para ellos, el avión también estaba en trayectoria hacia una masa de tierra adelante. Nadie hizo preguntas. Simplemente llenaron sus mochilas con armas, provisiones y agua antes de apresurarse a colocarse los paracaídas. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que el entrenamiento militar habría sido útil. En ese momento, era cada uno por su cuenta. Una vez que el avión estuvo casi sobre la isla, todos empezaron a saltar. Una buena parte del equipo no tuvo tanta suerte. Aparte de Rost, solo uno de los investigadores sobrevivió. 2 de ellos no pudieron abrir sus paracaídas a tiempo.
Uno cayó en el agua, donde fue rápidamente devorado por algo. Uno fue alcanzado por un rayo en el descenso. Supuestamente, el equipo se redujo a 10. Observaron cómo el avión se precipitaba fuera de control hacia el mar turbio. La niebla aún era visible a lo lejos, simplemente suspendida allí. Después de reagruparse, se sentaron en silencio por un tiempo. Nadie sabía qué pensar. Parecía que la teoría de Roose era cierta. La isla en sí era bastante similar a las tropicales que encontrarías aquí en la Tierra, excepto por los árboles tan altos como edificios de apartamentos y el hecho de que el cielo siempre estaba nublado. Más tarde descubrirían que este lugar tenía un nombre, Dusk Blue. Otra peculiaridad era que los rayos nunca parecían golpear la isla, solo el océano. Buenas noticias para ellos, comenzaron a adentrarse en la jungla frente a ellos, sin otro lugar a donde ir. Lo cual era lo único que podían hacer. Entre ellos, lograron llevar 6 pistolas, 4 machetes, un rifle de asalto y una escopeta. Sin embargo, no tenían municiones de reserva. También concluyeron que tenían alimentos y agua para 5 días para todos. A medida que avanzaban por la isla, comenzaron a suceder cosas inquietantes e inexplicables. El luchador de MMA, al que llamaban Duke, fue a orinar en unos arbustos en un momento dado. Aproximadamente 30 segundos después, regresó corriendo al grupo, asustado y jadeando. Intentaron preguntarle qué había pasado. Fue entonces cuando miraron hacia el claro del que habían venido. Duke estaba allí de pie con una expresión vacía en su rostro. Pero también estaba con ellos. De repente, su copia comenzó a correr hacia atrás en el bosque a un ritmo vertiginoso. Otro incidente ocurrió cuando se encontraron con lo que parecía ser un vacío flotando en el aire frente a ellos. Era literalmente una forma negra del tamaño de una puerta, desprovista de cualquier forma de realidad. Uno de los buscadores de emociones, Jav, metió la mano en él por unos segundos antes de retirarla. Aún podía moverla, pero se había quedado completamente entumecida. Así se quedó. Al parecer, una noche se despertaron con el sonido de disparos en el aire. El arqueólogo estaba disparando a algo a solo unos metros de donde dormían. Clint dijo que era difícil de describir, algo así como un híbrido entre una araña y un humano. La escopeta no le afectó. Simplemente se arrastró. Suena como una pesadilla. Le pregunté si esto era lo que quería. Estaba ciertamente curioso. Bueno, sí, quiero decir, esto es exactamente lo que necesitaba. Sus palabras sonaban genuinas. Supongo que no importaba que no pudiera entenderlo. Él se entendía a sí mismo. Pasaron 3 días y aún estaban en la jungla. No sabían hacia dónde se dirigían, pero nadie quería admitirlo. Se estaban quedando sin comida. El otro buscador de emociones comenzaba a delirar. Habían visto una pequeña criatura que vagamente se parecía a un pollo y él intentó atacarla con el machete. Desafortunadamente, su garganta fue cortada instantáneamente al hacer contacto con ella. Nadie se acercó a ningún animal después de eso. Parecía que cazar para conseguir comida ya no era una opción. La urgencia se hacía palpable. Por la noche, empezaban a escuchar sonidos horribles e irreconocibles a su alrededor. Una vez, se despertaron para ver a una criatura pálida y humanoide sin rasgos faciales, sentada con las piernas cruzadas a pocos metros de distancia. De repente, la piel de su cabeza se despegó para revelar un único ojo de tamaño monstruoso. Solo necesitó parpadear una vez más antes de que todos huyeran de allí. También encontraron un extraño agujero en el suelo en un momento dado. Era del tamaño de una pelota de béisbol. El otro exmarine, cuyo nombre también se había olvidado, se acercó para echar un vistazo. Con cautela, miró dentro. Pasó aproximadamente un minuto. Todavía no se había movido.
La gente comenzó a gritarle para que se alejara, pero él ignoró todo. Intentaron apartarlo, pero no se movió. Permaneció agachado, con los ojos fijamente clavados en el agujero. Después de unos 10 minutos, lo dejaron. Las cosas estaban llegando a un punto crítico cuando llegó el quinto día. Estaban hambrientos, privados de sueño y paranoicos. Con solo 4 raciones MRE para los 8, necesitaban conservar energía. Sin embargo, cada vez que se detenían a descansar, escuchaban pasos detrás de ellos. Buscaban la fuente, pero no había nada visible. Los pasos solo se hacían más fuertes. Finalmente, se acercaban. Clint dijo que podían escuchar algo corriendo rápidamente en círculos a su alrededor antes de comenzar a sentirse mareado. Lo último que recordó antes de desmayarse fue una ráfaga de gritos provenientes de algún lugar frente a ellos. Ninguna de las voces le resultaba familiar. Despertó algún tiempo después, acostado en un colchón rígido en una pequeña cabaña de madera. Su cabeza palpitaba y su rostro estaba cubierto de sangre seca cuando lo tocó. Miró alrededor de la habitación, casi saltando de su piel al ver a alguien afilando algún tipo de arma en la esquina. Parecía ser humano, con rasgos mediterráneos. Al ver a Clint despertar, se levantó para presentarse como Slade. También hablaba inglés, aunque con un acento extraño que Clint dijo que nunca había escuchado antes. Ahora, Clint no era un tipo pequeño, medía 1,85 metros, pero Slade aún lo superaba en altura. Explicó que era esencialmente un guardia que protegía una civilización amurallada llamada Pharaoh Locust, donde Clint se encontraba actualmente. Describió cómo el resto del equipo había entrado en contacto con lo que los lugareños llamaban los acechadores. Finalmente, lograron ahuyentarlos, llevando a Clint y al resto a salvo. Slade continuó explicando sobre la isla en la que se encontraban. Resulta que Dusk Blue era uno de los pocos lugares en el mundo que mantenía un cierto orden social, aunque la mayoría seguía siendo extremadamente hostil. Había asentamientos protegidos donde la gente podía vivir en relativa paz. Sin embargo, la principal atracción se encontraba en el centro, una enorme ciudad-estado autónoma conocida como Paradise Axe. Mientras que asentamientos como Feralocus podrían compararse con pequeños pueblos del viejo oeste, Paradise Axe era más parecido a una metrópoli moderna. Slade también mencionó una extraña tendencia de nacimientos en la isla, en la que aproximadamente 1 de cada 1000 niños nacía con niveles mejorados de fuerza, velocidad y piel casi impenetrable. De vez en cuando, funcionarios de Paradise Axe visitaban los asentamientos para reclutar a estos niños en las fuerzas de seguridad destinadas a proteger sus fronteras. A cambio, sus familias recibirían la ciudadanía y un lugar para vivir dentro de la ciudad. Por supuesto, todos deseaban esto, lo que provocaba muchas decisiones morales cuestionables respecto a los niños. Clint preguntó entonces sobre todo lo que había sucedido antes de que fueran rescatados. Todas las cosas extrañas. Aparentemente, Slade solo suspiró y le dijo que no se preocupara, que él tampoco tenía las respuestas, esas cosas siempre habían estado allí y era mejor no pensar demasiado en ello. Le aconsejó que simplemente se quedara dentro del asentamiento y no causara problemas, ya que el castigo por conducta desordenada era el exilio. Todavía estaba tratando de asimilar todo esto cuando Clint comenzó a bostezar. Me dijo que estaba cansado y que podríamos hablar por la mañana. Intenté convencerlo de que se quedara despierto y me contara más, pero sus ojos ya estaban medio cerrados. He pasado por cosas muy duras, amigo. Déjame descansar un poco. No te preocupes, tengo más que contarte. Pasé 7 años allá, por el amor de Dios, dijo somnoliento. Sí, está bien. Puedes usar la habitación de invitados, le dije. Después de darle un poco de espagueti que había sobrado, lo llevé allí. Tuve que hacerle una última pregunta antes de que se quedara dormido. ¿Y tus padres? ¿Cómo demonios vas a explicarles esto? Se detuvo un segundo antes de hablar.
No, no podría, aunque lo intentara. Ellos ya no están, amigo. Para ser honesto, la falta de emoción en su voz me inquietó un poco. Oh, mierda. Lo siento, amigo. Eso fue todo lo que pude decir. Soltó una risa forzada y dijo, ¿por qué te disculpas? No hiciste nada. Antes de desaparecer en el dormitorio. Fue entonces cuando realmente reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Supongo que escribiré otra actualización cuando despierte.